es que lo vemos. Sí, desafortunadamente la mayor parte de las veces estamos leyendo. Y antes de que nosotros leyéramos, el director de ese también leyó, también supo de alguna manera lo que tenía que poner. Entonces, tratemos de situar estos recursos en Ruiz de Alarcón. Por una parte, hay que recordar que el teatro del Siglo de Oro lo podemos considerar como esencialmente un teatro realista. Realista sobre todo en su representación, aunque no en su concepción escenográfica. Se puede prescindir de la escenografía, pero el personaje va a ser realista. No basta con sacar un cartelito, ahora entra un moro. Tiene que parecer un moro. Y eso nos lo indica el dramaturgo. Ahora, esta representación no está aislada del contexto social, del dramaturgo y del espectador. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento de la representación se van a utilizar los recursos que puede reconocer el espectador de una manera directa, y a su vez el dramaturgo escribe para una serie de convenciones y usos teatrales de su tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Lo primero, que escribe para un escenario que conoce, no para un escenario que va a surgir siglos después. Y muchas veces la crítica se olvida de esto. Piensa como si estuviera escribiendo para un escenario nuestro, y escribiendo para un escenario de aquella época, y con unos usos y convenciones de aquella época. Ahora bien, en el momento de la representación se van a establecer una serie de relaciones entre los propios personajes, y estas relaciones van a crear un sistema de espacialidad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros entramos a un corral, lo que vemos es un escenario, vemos un espacio escénico, pero hay algo. En ese escenario no va a suceder nada, porque la acción va a suceder en un espacio de ficción. Llega un momento en que entra el personaje, y el personaje no entró al tablado, el personaje entró a Madrid, a la calle en la ciudad tal. Ese espacio se ha convertido en un espacio de ficción. Pero además, las relaciones de los personajes nos van a abrir un nuevo espacio. Y este es un espacio que involucra al espectador. Tradicionalmente, y sobre todo con el escenario de cajón a la italiana en boga desde el siglo XIX, hay un eje que divide el espacio del espectador del espacio del actor. Esto en el teatro del siglo XIX, en el teatro de cajón italiano, se va a dar fundamentalmente por la luz. Pero en el teatro de corral, en el teatro del siglo XVI, el actor está viendo a su público, no hay una obscuridad. A su vez, el público va a estar incluso sobre el tablado, y el espectador va a ver de un palco a otro, va a ver a los actores. Entonces se va a poder crear una comunicación entre el actor que representa un personaje y el espectador. Ese es un nuevo espacio, porque el espectador no va a estar en el espacio de la ficción. El espectador no va a estar en una calle en Madrid. El espectador está en el teatro. Entonces hablaríamos de un espacio teatral. Entonces lo que nosotros podemos decir es que las relaciones entre los personajes se generan en una triple espacialidad: en el espacio escénico, en el espacio dramático y en el espacio teatral. Y si nosotros partimos que una de las esencias del género teatral es la doble textualidad, es que por un lado hay un texto que se verbaliza, hay un texto dramático, pero luego hay todo un sistema de signos, hay todo un texto espectacular. Y en el momento en que el dramaturgo concibe
su obra, la está concibiendo no para la lectura, sino para la representación, aunque el vehículo de comunicación de esta representación sea la lectura del director de escena. Entonces, esta doble textualidad nos va a crear un sistema de signos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un personaje que va a estar encarnado por un actor. Este actor, ya por el hecho mismo de ser un individuo alto, bajo, gordo, calvo, va a estar marcando una característica del personaje. Pero al mismo tiempo se va a vestir de una manera particular. Y en esta vestimenta va a ser más que un simple vestido, va a ser un signo que va a querer decir algo. Hoy en día estamos acostumbrados a creer que nos vestimos como nos da la gana, lo cual no es exacto. O sea, aquí tendríamos, sobre todo muchos de ustedes, chicos jóvenes, se están uniformados. Hay una pauta que hace que se distinga la parte de atrás de esta sala y la parte de adelante. Aquí hay unos señores que nos hemos colgado un trapito de colores muy mono, le llamamos corbata. Los que están hacia atrás han optado por no tener ese trapito de colores. Sin embargo, han puesto los colores en el cabello. Tenemos algunos maravillosos duendes de cabello verde, de cabello azul, cosa que ya nos marca un significado. En el momento en que entramos en el escenario, vamos a tener signos que van a ser signos de segundo grado. Cuando nosotros tenemos en el escenario una espada, no es solamente un arma. La espada es un signo de caballero, porque si el personaje tiene una daga, ya no es un caballero, es un rufián, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo, Isla? Entonces vamos a tener que este elemento sígnico, este objeto, se vuelve otra cosa. Entonces va a ser un elemento que también se puede utilizar para caracterizar. Ahora, el dramaturgo, en el momento en que está escribiendo una obra de teatro, tiene un problema que no tienen los otros géneros. El género narrativo, sea novela, sea cuento, caracterizar a un personaje utiliza un medio que es mucho más fácil. Basta con que el narrador nos diga: entra fulano que es de tal y cual forma, hace tales y cuales cosas, incluso se puede llegar a decir piensa y nos da sus antecedentes. Pobrecito dramaturgo, no puede usar esto. En el momento en que un dramaturgo mete un narrador, está yendo en contra de la propia especificidad del género. ¿Vamos a poder utilizar recursos de narrador? Claro que sí. Vamos a poder tener una hermosa voz en off, o vamos a poder tener un narrador ahí parado, que normalmente ese narrador no formará parte de la secuencia de acciones, será un observador que esté ahí. El recurso no es el más usado en el teatro del siglo de oro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Darle al personaje la voz de narrador. Entonces, nosotros vamos a poder, nosotros como dramaturgo, vamos a poder caracterizar a un personaje de varias maneras. En el texto dramático, en el texto que se va a verbalizar, un personaje se podrá caracterizar a sí mismo. Esto es, lo que dice de sí mismo lo puede caracterizar. Pero a su vez, lo que dicen los demás de él lo va a caracterizar. Y hay algo más, sus acciones lo caracterizarán. Y en cuanto haya una relación dialéctica entre estos discursos, el personaje dejará de ser un personaje monolítico y tendrá mayor profundidad. Si todas las visiones coinciden, el personaje tendrá menos dinámica. Pero hay algo más. Cuando el dramaturgo está pensando su obra, va a darnos unas indicaciones de manera explícita, y es todo el aparato didascálico. Cuando un personaje se caracteriza a sí mismo, es una instrucción de representación, solo que está implícita en el discurso que se verbaliza. Pero cuando tenemos una acotación, esta acotación
no va a poder estar en el texto verbalizado, pero sí la vamos a ver en la representación. Entonces, forma parte de otro discurso. Entonces, una acotación en realidad es un paratexto que está implícito en la representación, más no como tal discurso en el momento de la representación. Cuando nosotros vemos sale Don Juan, qué bonito, pero en el momento de la representación simplemente sale. Y hay un detalle, cuando leemos dice sale Don Juan, en el momento de la representación sale un señor vestido de caballero con espada, sombrero y plumas, y no Don Juan. Para saber qué es Don Juan, tenemos que esperar al texto dramático cuando alguien o varios digan que es Don Juan. Todo esto, ustedes me dirán, es bastante obvio, sí, pero el dramaturgo es el que lo sabe hacer, es el que lo va a estructurar de manera que todas estas instrucciones de caracterización y de representación, al ser un teatro básicamente realista, funcionen con naturalidad. Esto es, que no suene que es el personaje que está diciendo la acotación, sino que efectivamente está hablando en donde, en el espacio de la ficción, en el espacio dramático. Y la acotación queda en el nivel del espacio escénico. Ahora, nosotros tenemos toda una serie de fórmulas, de usos, de convenciones que nos marcan la manera en que se representa y van a estar condicionados. Al no tener, por ejemplo, desahogos laterales, el escenario del corral, las entradas van a tener que ser frontales y van a ser por puertas, pero va a tener dos niveles, con lo cual el alto y bajo adquiere un valor de significación. No es lo mismo que un personaje esté en el corredor a que salga de una puerta. No es lo mismo que un personaje esté usando una tramoya o que aparezca en una gloria a que desaparezca por un escotillón. Entonces, todos estos elementos son aceptados por el público del siglo XVII con una naturalidad que a veces nosotros no alcanzamos a ver. Entonces, estas definiciones que se nos dan del personaje van a permitirnos que nosotros entendamos quién es, cómo es y cómo va a funcionar. Y para eso es muy importante el sistema didascálico, el sistema de acotaciones. Y aquí permítanme abrir un paréntesis. Cuando se dice, ¿por qué editar las obras de un autor? Pues precisamente por el aparato didascálico. Ya en la época de los propios autores, muchas veces las didascalias no provenían de la pluma del autor, eran de la pluma del editor. Pero entendamos algo, no es lo mismo una acotación que agregue veratasis que las acotaciones que agregaba este prohombre de la edición del Teatro del Siglo de Oro, que es Hartzenbusch. Hartzenbusch podríamos tener una colección de acotaciones agregadas por él. Y no las agregaba por maldad, las agregaba para que su lector entendiera. Sí, pero lo que a veces perdía de vista es para que entendiera y pensara que Ruiz de Alarcón estaba en un escenario del siglo XIX y no del siglo XVII. Entonces, el mecanismo de caracterización por didascalias tenemos que revisarlo y entender que en el caso de Ruiz de Alarcón sabemos que su edición él la cuidó, entonces podíamos pensar que las acotaciones son en buena medida de él, pero hay otra cosa. Él estaba pensando en el lector de su tiempo y había muchas cosas que por obvias no las mencionaba. Si todo el mundo lo sabe, ¿para qué la pongo? Pero nosotros no las entendemos. En este trabajo he hecho un corpus para ejemplificar lo que estoy planteando, pues bastante a mi antojo. Esto es,
Solamente voy a ejemplificar con las obras que han sido editadas en la colección de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eso no quiere decir que las otras no valgan la pena, pero yo me voy a centrar en estas porque están hechas con un criterio unitario. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una relación en cómo se ha seleccionado el aparato de variantes de didascalias y eso nos permite dar una coherencia. Solamente hay una excepción, que es que sí cito la verdad sospechosa, pero la cito en cuanto a la edición que estoy usando coincide con lo que estoy haciendo yo. Así que, bueno, todavía no le entrego, pero entonces ahí voy. Entonces veamos cómo nos dice la primera acotación de la verdad sospechosa, que es el proceso de caracterización. Nos dice: salen por una puerta don García y un letrado viejo de estudiantes de camino, y por otra don Beltrán y Tristán. Muy bien, esto nos marca una doble espacialidad. Hay dos puertas por las cuales entran, ¿sí? Por una entra un tal don García y un letrado viejo. Eso no está caracterizando, o sea, no se están caracterizando como don García y letrado, se están caracterizando como estudiantes. ¿Y eso por qué? Por el uso de un vestuario particular. ¿Eso qué quiere decir? Que van a entrar por esta puerta, van a entrar estos personajes que vienen con el traje típico, el bonete, el manteo, el traje negro, son estudiantes. Se les va a reconocer, ahí ya está su caracterización. Y al decir que vienen de camino, pensemos que vienen con botas, han venido cabalgando, traen sombrero, no usarían el bonete, o sea, eso es lo que los va a marcar. Y seguiremos sin saber cómo se llaman, pero sí sabemos quiénes son. En cambio, los otros dos personajes, de los cuales no se nos dice nada, habrán salido con un vestuario que indica que están en su casa. O sea, vaya error cometería el director de escena si nos pone al padre con sombrero, capa y espada. ¿Por qué? Nadie usa la espada dentro de casa. El sombrero, por favor, ¿no? O sea, hasta Ricardo te quitas el sombrero, ¿verdad? En casa. O sea, hay una marca que nos ubica en estos personajes. Entonces, estos recursos de caracterización son perfectamente conocidos por su público y reconocibles cuando los usa el dramaturgo. Pero una vez que pasamos del nivel de la didascalia explícita y entramos en la didascalia implícita, esto es, en el discurso que nos da el personaje, y nos dice don Beltrán: con bien vengas, hijo mío. Y contesta don García: mentira. Cuando nosotros estamos viendo la representación, es un actor mayor que habla con un actor más joven. Nada de don García y don Beltrán mientras no se diga el nombre. Uno está con vestido de camino y el otro con traje de casa. Con bien vengas, hijo mío. Dame la mano, señor. ¿Cómo vienes? El calor del ardiente y seco estío me ha afligido de tal suerte que no pudiera llevarlo, señor, a no mitigarlo con la esperanza de verte. Hasta este momento, don García no es hijo de don Beltrán. Son dos personajes que se están enfrentando. Pero ya hay una caracterización de la actividad de estudiante de uno, por el traje que tiene. Los nombres de los personajes, elemento en muchos casos importante de la caracterización, va a tener que establecer relaciones después. Y la primera relación que se establece es con el criado. Le dice don Beltrán a don García: entra pues a descansar, Dios te guarde, qué hombre vienes. Tristán. ¿Quién es este Tristán? Está caracterizándose a un personaje, porque además aquí hay una connotación. A mí me dicen Tristán, y hasta que uno no hace una investigación y descubre
el gran número de personajes graciosos que se llaman Tristán, uno dice, si yo ya lo reconozco, ¿acaso no sería que el público de Corral también tiene un código para reconocer nombres de gracioso? Que eran variados y múltiples, pero difícilmente el gracioso se llamaba Don Juan. Cuando le dice Tristán, Tristán contesta, Señor. La manera en que lo actúa, la manera en que contesta, está caracterizando la relación que se establece entre los dos personajes. Y perdón que lo haga explícito, esto es la habilidad del dramaturgo, de incluir en un diálogo absolutamente realista y natural marcas de caracterización. Porque no hay nada peor, y que eso lo vemos en los que escriben a veces el guión de una telenovela, en la cual la criada habla como libro abierto, pero efectivamente como un libro abierto, tiene un discurso que nadie lo diría en la realidad, ¿sí? Y aquí lo que estamos teniendo, y esa habilidad del dramaturgo, es un discurso absolutamente natural. Y le dice, dueño tienes nuevo ya de quien cuidar, sirve desde hoy a García. Finalmente sabemos cómo se llama el personaje, que tú eres diestro en la corte y el bisoño. En lo que importe yo le serviré de guía. No es criado el que te doy, mas consejero y amigo. Tendrá ese lugar conmigo. Se ha establecido el sistema de relaciones entre los tres personajes, el padre, el hijo y el criado, y cada uno va a funcionar, y eso está dado por un discurso que, si seguimos rápidamente, podemos incluso no darnos cuenta que allí está la marca de caracterización del personaje. Además, el uso del vestuario no solamente nos va a indicar una actividad particular, sino que va a tener un contenido ideológico, va a tener un valor que va a trascender lo que es inmediato y va a estar funcionando con los valores de una sociedad. Por ejemplo, si aquí nos marcaba que venía de viaje y la actividad de ser estudiante como empleos, en otros casos Alarcón usa el código habitual y nos dice, ¿cómo podemos marcar que una dama es honrada? No podemos poner su expediente, no podemos ponernos a hablar de que es reconocida, pero es muy simple. Sale Blanca con manto, Agüero y Don Beltrán. Salen Sol y Celia con mantos en la industria y la suerte. Salen Jacinta, Lucrecia y Isabel con mantos. 3 obras, damas, y lo único que hace falta es decir con mantos. ¿Por qué? Porque en la época una mujer honrada no sale a la calle descubierta. Para ser una mujer honrada, honesta, para ir a misa o a la joyería, va a salir con manto. Pero claro, este signo también implica un manejo espectacular. ¿Por qué? Porque el manto, que indica honestidad, también puede indicar ocultamiento de la identidad y ser un encuentro clandestino. Entonces, el código de representación y de caracterización del personaje aquí va por el uso de un elemento de vestuario que es válido en el escenario y en la realidad. Una mujer honesta de la España del siglo XVII también saldría a la calle con manto, ¿sí? Entonces, las señoras de la cazuela reconocían a la actriz vestida como tal dentro de un código de honestidad. Y no importa que se llamen Sol, Celia, Jacinta, Lucrecia o Isabel, son damas honestas. Entonces, los elementos de vestuario nos van a dar una caracterización de personaje, incluso contextual. Y esto va a depender del tipo de prenda que se utilice. Veamos una prenda bastante más simple, sin connotación ideológica. Vance y sale Severo con gabán y telemo. Desafortunadamente, muchas veces los directores de escena son casi analfabetos. Entonces, cuando les dice
sale Severo con Gabán. ¿Qué hace el pobre director de escena contemporáneo? Gabán, ¿cómo es eso? La antigua filología no sirve más que muchas teorías modernas. ¿Y quién es el que usa Gabán? Es una prenda rústica. Y si Severo, en El dueño de las estrellas, era un viejo grave, tenemos que saber que el gabán es un género de capote con capilla y mangas, hecho de paño grueso y vasto, que usa ordinariamente la gente del campo para defenderse de las inclemencias del tiempo. Eso nos dice autoridades. Entonces, cuando Severo sale de gabán, está identificando con el contexto rústico en el cual va a funcionar. Y Severo nos dice: en este desierto prado, ciudad de plantas y flores, hoy todos los labradores, según he sido informado de las vecinas aldeas, concurren a celebrar fiestas que de luminar más claro llaman febeas. Entonces, el contexto de la fiesta rústica está marcado por esta caracterización del personaje, por el uso de la prenda del gabán, que no es como la capa o el manto, que tenían otro significado. Entonces, la coherencia entre lo que es el discurso espectacular del gabán coincide con el discurso que verbaliza el actor en torno a las fiestas. Ojo, esto es maestría del dramaturgo. Algo que parece tan simple no lo es. Se vuelve simple cuando un dramaturgo lo hace con maestría. En otras ocasiones, el personaje va a tener otras marcas que ya no corresponden necesariamente a una prenda en concreto, sino a un concepto teatral que reproduce una realidad. Pensemos, y no importa que la acción suceda en la isla de Creta, en la época clásica, como en El dueño de las estrellas, o en el Madrid del siglo XVII de La verdad sospechosa. Y nos dice: sale Licurgo de Galán y Danteo de Galán, que es lo mismo, salen Don García de Galán y Tristán. ¿Qué tienen de relación Licurgo y Don García? Y salen de Galán. ¿Qué quiere decir esto? No es algo simple. El vestirse de galán implicaba un traje con cuellos y puños lujosos, telas preciadas, pasamanerías, complementos como guantes, sombreros, plumas, capas y espada al cinto, marca de caballero. Y esto va a aislarnos de una época. No en balde, Cervantes, en una acotación de la Numancia, dice que a este punto han de entrar los más soldados que pudieran, armados a la antigua, sin arcabuces, por favor. Si lo dice Cervantes, es que podía suceder. Pero claro, lo que en un caso se nos hace a nosotros casi incoherente y ridículo, no tiene nada de ridículo que Licurgo salga de galán. O sea, la época de la acción, la época en el espacio dramático, está en relación con la caracterización en el propio modelo de relaciones del espectador y de la época. Esto que se nos hace tan raro, pensemos que hay cosas que permanecen en el tiempo. Si una dama sale de negro, ¿qué es? ¿Una darqueta? No, está de luto, ha perdido un familiar. Entonces, la marca del luto ya está implicando una pérdida de un familiar. Y si es una mujer la que está de luto, la cosa puede ser complicada, porque el que puede haber muerto es el padre o el marido. Y ustedes dirán, bueno, pobrecita. No, pobrecita no. Una mujer sin el apoyo de un hombre en el siglo XVII es complicado. ¿Quién la va a defender?
¿quién va a estar responsable? Entonces sale doña Inés de luto y Mencía dice: ya que tan sola has quedado con la muerte del marqués tu padre, forzoso es, señora, tomar estado, que en su casa ha sucedido y una mujer principal parece en la corte mal, sin padres y sin marido. Todo este discurso de Mencía, sin que esté doña Inés de luto, no tendría la misma funcionalidad. Estaría ya implicando una característica distinta. Estaría señalando a doña Inés con una rebeldía. Si no hay esta rebeldía, tiene que corresponder la caracterización en el discurso dramático de doña Inés, que dice: ni más puedo responderte, ni puedo más resolver, de que a mi padre he de ser tan obediente en la muerte como en la vida lo fui. El examen de maridos. O sea, entonces se ha caracterizado el personaje por esta doble vía: el discurso del otro personaje y el uso del luto. Es claro que el vestuario es uno de los recursos esenciales para uno de los artificios más gustados en el teatro del Siglo de Oro, que es el disfraz, especialmente cuando el disfraz es la mujer vestida de hombre. Pero hay muchos más disfraces. O sea, los personajes se pueden vestir de villanos, de moros, de noche, pueden estar disfrazados. Y aquí tenemos una particularidad. Ruiz de Alarcón, a diferencia de otros dramaturgos, casi no da detalles del vestuario de sus personajes. O sea, es muy concreto, muy sintético, y eso quiere decir que está en realidad, en sus acotaciones, entablando un discurso que hoy llamaríamos de profesionales. Ruiz de Alarcón, dramaturgo profesional, está dando su comedia a un autor de compañía, otro profesional. No hay que perderse en detalles. Si yo le digo que va de noche o de moro, ya sabrá él cómo lo hace, pero está correspondiendo a estereotipos que conocen ambos y que tienen además la posibilidad de ser reconocibles por su público, porque si su público no lo reconoce, está mal hecho, y eso no es lo que pasa. Y aquí nos dice, después de un discurso de Coridón: por Dios que no he de comella, mas he de ver en qué para, a su aposento la lleva, no puede parar en bien. Lacón, sale Licurgo de villano. ¿Y lo villano qué es? Lo villano se equipara a lo aldeano o a lo rústico, pero no todos los villanos son iguales. O sea, hay un villano cómico, hay un villano ejemplar, útil. Evidentemente no es lo mismo un bobo que un villano como el alcalde de Zalamea. Y luego hay otro que es pintoresco, lírico, bucólico, el enamorado. Entonces, cuando aquí nos dice Ruiz de Alarcón que sale Licurgo de villano, obviamente va a estar pensando en el villano ejemplar, no en el villano cómico. Pero vestir a Licurgo de villano es fuerte para quienes buscan un realismo y una ubicación histórica clara. En esta época, con lo que importaba era el sentido que se le está dando. Entonces, la ejemplaridad de Licurgo queda por encima de la imitación de rústico. Hay otros vestuarios que caracterizan, que van a tener que ver incluso no tanto con un vestuario directo, sino con una manera de actuar. Cuando en La industria y la suerte nos dice Ruiz de Alarcón, sale Jimeno disfrazado de ciego. Si uno fuera un purista, diría, esto no puede ser. No existe el disfraz de ciego. Pero ¿qué es lo que está diciendo? El actor tiene que hacer gestos y moverse como si fuera ciego. Entonces el disfraz
va también con una instrucción de actuación. O sea, hoy en día lo veríamos, bastón, lentes negros, pero tendría que moverse y actuar de una manera particular. Entonces, cuando decimos disfraz, es de otra manera. Veamos en otra obra que a mí me encanta por la continuidad en los parques. O sea, para mí no hay nada más maravilloso que exista en la realidad un personaje de la realidad de las obras de teatro que se llama el Sargento Pimienta. Antes de los Beatles ya existía un Sargento Pimienta. Aquí está en la Manganilla de Melilla, el Sargento Pimienta sale de Moro y a Lima de noche. Y noten lo curioso. Nos dice Ruiz de Alarcón que sale el Sargento Pimienta de Moro y a Lima de noche. Solo que a Lima es Moro, es Mora. Está siendo el disfrazado el que la lleva. Y esto nos está ubicando en un espacio. Entonces, uno es disfraz, la otra no. ¿Y cómo sabemos que a Lima es Mora? Pues en el momento en que nos dice: ¿por qué me engañas, traidor? A Fez dices que me llevas y a Melilla me has traído, que es de cristianos frontera. Perdida soy, ay de mí. Entonces, reitero lo que mencionaba, cómo esta complejidad de lo que es texto espectacular y texto dramático entran en una relación que caracteriza y define al personaje. Ahora, las comedias del teatro del siglo de oro utilizan frecuentemente el principio in media res. Y el principio in media res funciona muy bien, capta la atención del público, pero tiene un problema en cuanto a caracterización de los personajes. Al tomar a un personaje a la mitad de una secuencia, alguien nos tiene que decir qué es lo que pasaba antes, por qué está el personaje así. Y entonces otro mecanismo de caracterización son todos estos discursos que dan los antecedentes del personaje, que nos cuentan la historia de una manera rápida, sintética, rápida, que podemos tener discursos de 200 versos, o en otras, en 4 versos se nos dice lo que es. En el caso de don Beltrán, que nos explica por qué don García estaba en la universidad, porque era hijo segundón, muere el primero, tiene que regresar y heredar el mayorazgo. Y eso es lo que justifica todo el conflicto con don García en La verdad sospechosa. Todo por qué tiene que comportarse de una manera, porque él va a ser el heredero. Ya no tiene la libertad de ser estudiante, ahora va a ser el heredero. Bien, a veces es el propio personaje el que nos dice quién es y por qué, incluso con tintes analíticos. El rey don García de don Domingo, en el acomodado don Domingo de don Blas, nos dice: o le murmuren o alaben a él, le juzgan los que saben por hombre desengañado. Él sigue la condición del tiempo y en el ocioso sus bienes logra dichoso. Pero cuando la ocasión le obliga, ni en la prudencia ni en el valor tiene igual, que yo mismo por mi mal he tocado la experiencia. O sea, tiene que darse como es. Entonces, lo que decía al principio de la autocaracterización también tiene que ver con la presentación que se hace. Otras veces la presentación es muy sintética. Es brillante lo que sucede en la prueba de las promesas. Don Illán le dice sobre los 2 candidatos al matrimonio: presto le querrás si adviertes que es poderoso y galán, y que estas bodas serán remedio de tantas muertes. 4 versos, todas las virtudes del personaje. Y el otro galán es: yo confieso que don Juan es muy deudo del marqués de Tarifa, y digo que es rico, discreto y galán. 4 versos nuevamente. Y en otros casos tenemos 10, 15, 20, y les digo, yo recuerdo en el caso de nuestro Alarcón, Lope de Vega, los antecedentes de Belisa están dados en 250 versos, lo cual ya implica un reto para la actriz. Ahora,
tenemos otras formas de caracterización del personaje y es el nombre. El nombre, por ejemplo, puede ser dicho con todas las nombre y apellido y tener poco valor simbólico. En La crueldad por el honor, ¿y quién es?, dice Nuño. Y Zaratán dice, es quien consagra la fama en las historias con su valor 1000 vitorias. Es Pedro Ruiz de Azagra, señor de Estella y señor si méritos dan justicia del mundo. O sea, se nos identifica y todo. Contraste como cuando nos dice, que a quien se llama Ernesto el cielo riquezas dé. Con lo cual, en la industria de la suerte, el uso del nombre Ernesto, raro, ajeno, ya tiene un valor simbólico que nos va a marcar la marginalidad de este galán mercader, ¿sí? Que no es lo mismo que llamarse don Juan o don Carlos o don Luis. Entonces, los nombres sí tienen valor de caracterización de un personaje. Ahora, cuando hay alguna característica particular o esencial de un personaje, hay muchas otras maneras de decirlo, y la habilidad del dramaturgo es la naturalidad con que se dé y la verosimilitud. ¿Cómo sabemos que Don Illán tiene este placer morboso por esta heterodoxia de la nigromancia? No se le va a ir y preguntar. Alarcón nos lo da de una manera indirecta. El criado Tristán lo hace, pero citando a Lucía, la criada de Don Illán. O sea, hay una cadena y eso permite que haya toda la gama de inestabilidad y de falta de precisión, y que sea el espectador el que en su imaginario construye toda la relación que tiene con este personaje y con el uso de las ciencias particulares. Ahora, hablábamos de la existencia de este espacio teatral, este espacio que establece la relación entre el actor y el público, en el cual también se pueden dar los procesos de caracterización de un personaje. Esto es el uso de la parte. O sea, el aparte no solamente va a expresar un pensamiento más o menos oculto del personaje, sino que se va a poder utilizar para marcar las características de un personaje. Es el caso de mi querido Sargento Pimienta, que en la manganilla nos dice, sale Salomón. ¿Y quién es Salomón? Ustedes, como espectadores agudos, por Salomón ya empezaron a entender. Salomón debe de ser judío, o cuando menos el nombre lo es. Pero nos quedamos en la duda. Veamos qué es lo que hace Ruiz de Alarcón. Salomón dice, gloria a Dios que llego a verte. Vanegas, oh Salomón, bienvenido. Y aquí Pimienta hace el comentario en aparte. Acá ha vuelto este judío, ¿quién te cogiera? No hay duda, se caracterizó. Entonces, tenemos el discurso dramático en dos espacios. En el espacio de la ficción, en el diálogo entre Salomón y Vanegas, y la confirmación de la identidad del personaje en el espacio teatral por el aparte de Pimienta. ¿A quién le está hablando Pimienta? Al público, ¿sí?, que está en este nuevo espacio. Muchas veces la caracterización se da por el procedimiento de la pregunta y respuesta en un discurso natural. Lo tenemos en La crueldad por el amor o en La prueba de las promesas. Nosotros vamos a poder decir que un personaje también va a poder definirse a sí mismo. En El dueño de las estrellas es el rey de Creta ante el oráculo,
quien va a marcarnos su capacidad como monarca. Que yo, en la edad de joven floreciente, el cetro mueva en la inexperta mano que dilata su imperio en el oriente, tu vaticinio que jamás es vano, ciego me alumbre y tímido me aliente, el orden de reinar en paz me explique y en mí y en mi corona pronostique. Esto ha disminuido la figura del rey, le ha dado una característica y ha sido él mismo el que la ha dado. Y esto es lo que le permite al personaje actuar de una u otra manera y al director guiar la escena de una manera que podríamos llamar con un realismo entendido y asumido por el espectador y el actor. Entonces, para crear los personajes de sus comedias, Ruiz de Alarcón mira la realidad que le rodea y recorre los distintos estratos sociales y las actividades habituales de su tiempo. Y creo que es muy claro la agudeza de la visión de Ruiz de Alarcón. No hace retratos planos, sino que hace retratos en los cuales hay la agudeza de detalles, elementos esenciales de los individuos, y nos da una espléndida galería de tipos y de personajes teatrales, pero que corresponden a la realidad de su tiempo. Estos personajes que pueden ser dramatizados de la antigüedad clásica o de la historia de España, no está desprovisto en su retrato de detalle y sobre todo de sentido crítico. No está retratando simplemente por retratar, está dándonos una visión crítica de su propia sociedad por medio de la construcción de estos personajes que, por muy estereotipos que sean, basta modificar algunos detalles para que se vuelvan algo distinto. En esta revisión de las comedias alarconianas he tratado de mostrar la variedad de recursos que utiliza Ruiz de Alarcón para caracterizar a los personajes de sus obras. Lo mismo lo hace por acotaciones, las palabras de los mismos personajes, el discurso entre dos personajes, elementos secundarios de escenificación como vestuario o acciones prototípicas de personajes genéricos. Es claro en la revisión que he hecho hasta ahora que Alarcón prefiere la caracterización indirecta por la voz de otros personajes que la explícita de las acotaciones. Los recursos no son exclusivos de Ruiz de Alarcón, pero sí en su uso se reconoce un estilo y una personalidad propia. Recordemos las palabras de Lola Josa cuando nos dice que Ruiz de Alarcón tiene la voluntad de crear un teatro desmitificador, por lo que cabe considerar su comedia de caracteres como un avance más en la evolución del desenmascaramiento, tanto del personaje dramático como de la sociedad. Y en ese sentido hay que entender las particularidades y simplificación que hace Alarcón de los mecanismos conocidos y estandarizados del teatro de áureo para la caracterización de personajes. Pero ojo, no hay que buscar en esto modernidad, otredad, nacionalidad. Simplemente lo que hay es dominio de la técnica y capacidad creativa de uno de los grandes dramaturgos del teatro del siglo de oro. Gracias. Bueno, pues yo creo que tenemos tiempo para preguntas, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. ¿Alguien quiere preguntar? Comentar, etcétera, etcétera. Sí, Jorge. Esta síntesis que parte de una concepción semiológica del teatro, yo creo que especialmente para la gente joven habrá sido una gran síntesis que les ayudará mucho. Hay una cosita que no me termina de cuadrar, ¿no? El uso del término realismo, hacer un teatro realista. Piensa, digamos… El teatro esencialmente realista.
bueno, piensa en alguien así como en el siglo XIX, digamos, la aportación de un Ibsen, que de alguna manera lo llamaríamos realista, digamos, el Ibsen maduro, no el joven. Pero digamos, yo siento que, digamos, en el siglo XVII, y no solamente en España, también en Inglaterra, hay un elemento simbólico que ese realismo le da, o sea, está, digamos, una verosimilitud identificada inmediatamente por el público, que es lo que nos has planteado. Pero también hay, digamos, una jiribilla que trae eso, que es un orden simbólico que tiene que ver con una concepción de la época y que a veces raya en lo alegórico. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Podrías abundar sobre eso? Sí, es que hay una diferencia. Cuando te presenta a Licurgo vestido de villano, si no es realismo, ¿qué es? No es alegoría, no es fantasía, no es ficción. Lo que está haciendo, está trayendo a Licurgo de su mundo de clásico al mío. Y es en ese sentido que utilizo el término realismo. Es un elemento que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, porque tú recuerdas cosas de realismo, por ejemplo, las películas mexicanas de los años 30, de la Pasión de Cristo, donde cómo vistes a los judíos, a Cristo y demás, para que sea realista, utilizaban un vestuario de una época concreta, que era casi siglo XVI y XVII, y eso era por una voluntad de realismo. Luego viene la gran revolución del siglo XIX, donde nos altera el realismo y empezamos incluso a hablar de verdad histórica. Cuando Visconti hace sus películas y nos dice, los visto tal como eran, las primeras nos sonaban falsas y eran verdaderas. Ahora, ¿hay realismo, por ejemplo, en la Cleopatra de Elizabeth Taylor? y sin embargo se trata de hacer como muy real. Entonces, lo que tú dices creo que es muy correcto. El siglo XIX se apropió del término realismo y nos dejó poco margen para las otras formas de realismo, y no es alegórico porque no tiene ningún funcionamiento simbólico. Licurgo vestido de villano es, si nos ponemos en un sentido estricto, es un anacronismo total. O sea, cuando Cervantes dice que salgan a la antigua y sin arcabuces, es que juro que alguien le puso a los romanos arcabuces y nadie se rió, y nosotros sí nos reímos. Entonces, este problema del realismo que tú bien has apuntado, muy real. O sea, simplemente que así como en la escenografía es absolutamente sugerida en el teatro del siglo XVI, o sea, escenográficamente no hay realismo, pero en la caracterización de personajes, en la vestimenta de los personajes, sí hay realismo. Es como cuando en la novela de caballerías, ¿qué haces con Sir Orfeo? Para ellos es realismo. O Don Alejandro Magno. O sea, voluntad de realismo. Entonces, yo creo que tal vez con un poco de terrorismo verbal, lo que estoy haciendo es tratar un poco de sacudir este concepto de realismo, porque en este espacio, si no es en realismo, no estamos manejando la relación que se establece con el público, que el público lo quiere ver como real. Entonces, si estuviéramos escribiendo, ¿qué es lo que tendríamos? Unas hermosas comillas en realismo, pero en la voz todavía no se me dan bien las comillas. ¿Y qué me dices del demonio vestido de galán al inicio del Mágico Prodigioso? Si está vestido de galán, es que está correspondiendo a que el diablo puede ser caballeresco. Supuestamente está ubicado en Antioquía, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que su público lo recibía con el realismo de nuestros nacimientos. O sea, no hay nada más maravilloso que las ardillas de 2 metros de los nacimientos.
tenemos a Cleopatra en Shakespeare, que en algún momento dicen, desátenme el corsé. Bueno, Gracias. ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues a ver, sí. Bueno, más que nada, me gustó su trabajo sobre la caracterización de los personajes en la comedia, pero lo que más me llamó la atención es la importancia de la comedia en la época del siglo de oro. Pero lo que quiero comentar, ¿por qué metemos el realismo con respecto a la literatura de esa época? ¿Y qué se debería llevar a cabo? Tenemos que meter el realismo porque tú lo ves como si fuera real y no alegórico ni simbólico. Para ellos está siendo así y no había un cuestionamiento de decir que un romano tenga arcabuces, pues si los soldados tienen arcabuces, ¿por qué los romanos no? Ese es el problema con el realismo, que no nos podemos quedar con el realismo decimonónico. Bueno, pues muchas gracias. Podríamos hacer muchas más preguntas, pero tenemos tiempo. Gracias al doctor Aurelio.